Voy a arrancar recordándoos un dicho que es bastante mítico. Dice así: por favor, no maten al mensajero solo porque no les gusta el mensaje. No soy responsable de las condiciones que enfrentamos como nación hoy, pero no voy a maquillar cómo está la movida. Supongo que ya lo saben en sus corazones y en el fondo de sus mentes. ¿Qué hará Estados Unidos? ¿Continuará negando lo que está sucediendo? ¿Amenazar como lo han hecho? China en la guerra aunque tenga pepinos nucleares, y los rusos también, y ahora anden de panas en gran parte por culpa de los Estados Unidos. ¿O vamos a sentarnos y solucionar algo? ¿Vamos a decirle honestamente al pueblo estadounidense que nuestro imperio está decayendo? El próximo parece ser chino. O si no es chino, va a ser un reemplazo multinacional para el tipo de dominio que manejaron los persas, los holandeses, los británicos o los gringos. El mundo está cambiando muy fundamentalmente. Las propuestas económicas del señor Trump, piensen lo que piensen de ellas, son económicamente incoherentes. Es una gran publicidad. Los estoy protegiendo con mis muros. Es maravilloso. Pero cuando toca gobernar ahora, es imposible y parece un chiste malo. Y todo el mundo está mirando. Y mientras ve cómo se arma este chiste malo, la brecha entre Estados Unidos y el 7 por un lado y la República Popular China y los BRICS por el otro se hace más grande. El esfuerzo de Estados Unidos por detener, bloquear y socavar a China ha fracasado. Lo he estado haciendo ahora durante 15 años. Comenzó a lo grande con Obama. No funciona, no funciona. Entonces la pregunta es ¿qué? ¿Sigues haciéndolo? El señor Trump ganó las elecciones porque se posicionó con gestos dramáticos del tipo preferido por los anunciantes de Madison Avenue. Y los dos gestos fueron: yo soy el gran protector. El señor Trump entendió mucho mejor que los demócratas que la gente se siente atacada, socavada, asustada, preocupada por sí misma y por sus hijos, como deberían estarlo. Vislumbran con temor hacia dónde van las cosas. Quieren estar protegidos de todo eso. Así que se presentó como el gran protector, y sus dos imágenes eran muros, la imagen de un protector. Va a poner un muro de acero en la frontera sur para protegernos contra la invasión de los inmigrantes. Y luego va a poner otro muro, un muro arancelario para protegernos contra los malvados chinos. Imágenes muy poderosas, muy exitoso, pero en términos de economía un total disparate incoherente. Tenemos entre 10 y 12 millones de inmigrantes indocumentados. Eso es según el Departamento de Seguridad Nacional. Somos una población de 30.000 estadounidenses. Hagan las cuentas. Entre 10 y 12 de las personas más pobres del país, esos inmigrantes, no son la explicación de las dificultades económicas de este rico país de 30.000 de personas. La mera idea de eso es ridícula. Un estudiante universitario que escribiera tal cosa sería llamado por su maestro y le diría: trata de pensar en lo que estás diciendo antes de decirlo. Si el señor Trump ahora deporta a 5 o 10 de estos 10 a 12 millones de inmigrantes, lo cual ha amenazado con hacer, habrá consecuencias. ¿Por qué? Porque los inmigrantes indocumentados son los más maltratados de nuestra clase trabajadora. Un inmigrante indocumentado que pide su paga el viernes por la tarde y su empleador le dice: lo siento, no tengo el dinero, no tiene ningún recurso. No puede ir a la policía. Es un inmigrante indocumentado. No quiere acercarse a ninguna oficina del gobierno. No se quejará. No puede. Es como un esclavo y así es como los tratan. La industria de la construcción en este país es un empleador importante. Si no tiene empleados indocumentados, tendrá que pagar a los estadounidenses. ¿Y sabes qué? Tendrá que pagarles muchísimo más de lo que le están pagando al inmigrante indocumentado aterrorizado. Y eso significará que el costo de la construcción se disparará. ¿Y sabes lo que eso hace? Empeora nuestra inflación. El señor Trump o no puede hacerlo por esa razón, o producirá una inflación que de la noche a la mañana lo convertirá de salvador a demonio a los ojos de sus propios seguidores. Luego está el segundo muro, el muro arancelario.
Permítanme recordarles a todos lo que es un arancel. Es solo un impuesto. Es el nombre que se le da a un tipo particular de impuesto, a saber, el impuesto que se le cobra a un importador estadounidense cuando esa persona trae algo producido en el extranjero a los Estados Unidos para ser vendido. Significa que el señor Trump, un republicano que está en contra de los impuestos, está proponiendo un enorme aumento de impuestos, y aunque dice que está golpeando a los chinos con un arancel, no son los chinos quienes pagan los aranceles, son los estadounidenses. El importador estadounidense pagará mucho más y esa persona luego cobrará más al consumidor, tú y yo. ¿Y sabes lo que eso significa? Una inflación que no puede añadir. Sin embargo, propone esto contando con que el pueblo estadounidense esté en negación, no para interrogar nada de esto, para sentarse allí y tener debates como si hubiera algo que debatir. El debate es una distracción. Es una forma de no lidiar con tu problema porque tienes demasiado miedo de que se debata, no sea que vaya a donde podría morderte. Y estamos dirigidos por una comunidad de hombres y mujeres de negocios a cargo de nuestras operaciones, incluidos nuestros medios de comunicación, que no lo harán. Y nuestro trabajo como estadounidenses es dejar de comportarnos infantilmente en este juego de pensar que los problemas que apenas he esbozado no tienen que preocuparnos porque podemos seguir actuando como si estuviéramos a cargo de la forma en que estábamos en los años 60 y 70. No lo estamos. Nada de eso. La guerra en Ucrania está perdida. Para aquellos de ustedes que no hacen un seguimiento, ha terminado, excepto por la firma de los documentos. Rusia ganó, Ucrania y Occidente perdieron. La guerra en Gaza aísla a los Estados Unidos. De hecho, lo que dirán los historiadores cuando miren hacia atrás en este tiempo será que Estados Unidos se comprometió a aislar y neutralizar los peligros después de la Segunda Guerra Mundial. Primero en la Unión Soviética, luego en China, luego en el mundo socialista global, hoy en día en lo que eufemísticamente se llama sociedades autoritarias. Pero el resultado final del plan para aislar al resto del mundo a través de estos esfuerzos fue aislar a los propios Estados Unidos. Nosotros e Israel estamos solos en esa parte del mundo, y los europeos cuyo mundo se ha derrumbado son económicamente un caso perdido. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál es la razón principal por la que Europa ha desaparecido como actor? Porque dependían de dos cosas, la exportación a China, que los chinos no necesitan, y la energía barata de Rusia, de la que se han alejado. Así que los costos de energía hacen que la producción europea no sea competitiva. Tienen que pagar demasiado por la energía y no pueden vender en China como lo hacían antes. Están acabados. Alemania, que solía ser el motor del crecimiento europeo, ahora es el rezagado que lo arrastra hacia abajo. Realmente es extraordinario, amigos, que lo que han pensado y asumido ahora haya terminado. Y se necesita coraje, pero también un sentido del realismo para decir ahora que vamos a hablar honestamente sobre nuestra situación y tratar de encontrar una manera viable de avanzar. La alternativa, bueno, no quiero explicarla. Pueden resolverlo por sí mismos, pero espero que no me tengan en contra que les haya dicho cómo es realmente esta situación en lugar de consolarlos con más negación. Pero si he fallado, lo cual entiendo que bien puedo haberlo hecho, entonces tengo buenas noticias para ustedes. Si quieren revolcarse en la negación, simplemente enciendan la radio y la televisión. Y esta noche todo desaparecerá cuando les digan que los grandes problemas de nuestro tiempo son aquellos que excluyen cuidadosamente todo lo que les he dicho. Puede que no estuviéramos hablando de esto ahora, podría haber seguido así durante otras 2 o 3 décadas. Realmente podría haber sido así. Pero hubo dos cosas que lo precipitaron ahora y que me sugieren que no va a desaparecer y no hay nada que el señor Trump pueda hacer al respecto. La primera es que los chinos y los indios encontraron una forma de lograr un crecimiento económico mucho más rápido que Estados Unidos, lo que significó que los chinos alcanzaran
Lo que podría y debería haber tomado más tiempo en muchos sentidos se ha comprimido en un periodo histórico mucho más corto. Y los chinos están descubriendo literalmente cada día lo que su enorme situación industrial les permite hacer, y eso acelera la caída del dólar más allá de lo que creo que podría haber sido de otra manera. El rápido crecimiento económico y la incapacidad de Estados Unidos, al menos hasta ahora, para copiar eso, estando frenado por la ideología de la primacía del sector privado y la comillas, ineficiencia del gobierno, limitando el papel del gobierno, y haciendo esto a pesar de que se contradice con otras cosas que Trump está haciendo. Él es republicano. Él es parte de esa tradición, y esa tradición impide que Estados Unidos copie a China. Hacen una virtud de ello. No iremos en esa dirección autoritaria. Pero, de nuevo, eso es infantil. No van a alcanzar a China si no lo hacen, y se quedarán aún más atrás, incluido el dólar, a menos que lo hagan. Y no hay escapatoria a esa situación. Y finalmente, la otra cosa que hizo que fuera más rápido es esta guerra en Ucrania, que ya sabes, no podría haber sido prevista, o tal vez debería haberlo sido, y yo no lo hice, y la mayoría de los economistas que conozco tampoco. Pero esa guerra ha producido una rápida aceleración en todo el fenómeno BRICS. Y una de las ideas de BRICS siempre ha sido no necesariamente acabar con el papel global del dólar. Eso realmente no es relevante. El dólar será importante siempre y cuando Estados Unidos sea un jugador tan grande en la economía mundial como lo sigue siendo, pero disminuirá. Y eso es seguro. Y lo BRICS con la consecuencia de lo que está sucediendo. Y digo eso incluso antes de lidiar con el aumento de aranceles de hoy en India por parte del señor Trump. Pero se podía ver todo esto venir. Esto solo hace que la caída del dólar suceda aún más rápido. Y creo que, por lo tanto, pueden ver al señor Trump prometer proteger el dólar, y el dólar realmente ha bajado bruscamente, literalmente, desde el día en que fue inaugurado el 20 de enero hasta mi conversación con usted en este momento. Ha bajado dependiendo de con qué moneda lo compares, pero ha bajado entre un 8 y un 12%. Y eso en un corto periodo de medio año es un comentario muy serio sobre la sabiduría de que él proteja el dólar. Eso no está sucediendo. Y cuanto más continúe esto, más y más el resto del mundo se las arreglará sin comerciar con Estados Unidos. No es confiable como un lugar para exportar. Ese es el problema de los aranceles. Y no es confiable como un lugar para hacer negocios si necesitas importar algo debido a los aranceles. Y dentro de Estados Unidos estás creando una economía globalmente no competitiva. Ahora, eso tardará años en desarrollarse, pero no veo nada que contradiga eso. Nada. Nada en absoluto. La ventaja que Estados Unidos tenía en alta tecnología ahora se ha visto comprometida por los chinos, que demuestran que pueden hacer prácticamente lo que nosotros podemos hacer, y pueden hacerlo con o sin la cooperación de Estados Unidos. La propia corporación Huawei ha demostrado que desde el momento en que Estados Unidos organizó el arresto de la hija del CEO en Canadá hasta el presente, cuando Huawei está superando a la estadounidense. Estás mirando y los resultados. Mira a Apple. Apple, para escapar del problema de estar en China, se mudó a India, que ahora está resultando ser un problema tan grande o quizás mayor para Apple que China. Pero ahí radica una lección que todos están aprendiendo al mirar a Apple. Si el objetivo del señor Trump era trasladar la producción del resto del mundo a Estados Unidos, los retrasos temporales, bruscos y repentinos son todas razones para no ser productivo dentro de Estados Unidos, porque no tienes idea de cuáles son las condiciones en las que harías que gastar el dinero, gastar el tiempo para trasladar la producción del extranjero a Estados Unidos en estas circunstancias. Y ni siquiera estoy hablando de una sociedad que se está dividiendo, en la que la mitad del país ve al señor Trump y su programa como una especie de fascismo. Fascismo.
Esa palabra se está usando con la suficiente frecuencia ahora que debería preocupar a cualquier CEO responsable sobre trasladar su ya sabes. Para mí, esto tiene tanto sentido como tomar una gran decisión de reubicación para ir a Ucrania. ¿Qué? Nadie es tan estúpido. Y no creo que vayas a ver al señor Trump incluso hablar sobre trasladar la producción aquí, porque incluso los pocos ejemplos que puede señalar son muy, si los miras de cerca, muy inestables. Tienen grandes números, pero es durante un periodo de 10 años. El señor Trump se habrá ido como presidente mucho antes de eso y también todas las personas que hacen estas promesas. No significan nada. Son teatrales para ayudar al señor Trump a jugar el juego porque no puede hacer la realidad. Lo que tengo que tratar de transmitir a la gente es que, por primera vez, la noción de que estamos en la cima y somos dominantes está bajo ataque aquí. Millones de personas ya no lo creen, dudan, son escépticos. Yo ya sabes, para ser crudo, la mitad de la población está comenzando a darse cuenta, algunos más, algunos menos, de que ese periodo puede haber terminado. Pero la otra mitad, la mitad del señor Trump, está indignada por esta idea, aún más indignado de que la mitad de los estadounidenses estén empezando a preocuparse por ello. Ven todo eso como una falta de nervio, una falta de valentía, un fracaso en reconocer tu responsabilidad si eres el poder dominante en el mundo. No es un reconocimiento de que no lo eres. Es una demostración de que, gracias a Dios, ya no tenemos a esa gente liderándonos. Ahora tenemos a un estadounidense entusiasta que le va a decir al señor Modi qué hacer y que se va a asegurar porque saben que esos liberales blandengues en Estados Unidos, así es como llamamos a la mitad izquierda del país. Ellos son los que nos apuñalaron por la espalda. Aún no tenemos ese lenguaje, pero ya llegará. Y ustedes, los europeos, también lo hicieron. Se aprovecharon de nosotros. Ustedes hicieron esto. Ustedes hicieron eso. Encontrarán algo que se resolvió en algún momento y será para ellos otra gran traición al legado de los Estados Unidos, que es gobernar. Y no quieren oír hablar de nada más, y ciertamente no quieren oír hablar de valores liberales o de un orden basado en reglas. Para ellos todo eso es el lenguaje de personas que no quieren o no pueden usar el poder que Estados Unidos todavía tiene y debería usar para el beneficio de todo el mundo. Esta mentalidad tiene que ser entendida. De lo contrario, no entenderán cómo pueden tratar a México, Canadá, Escandinavia, Holanda o cualquier otro país de la manera en que son perfectos. Todos ustedes han estado de acuerdo en estafar al gran y poderoso país y ahora no quieren pagar el precio de tener que ajustar su mal comportamiento. Lo que sea que diga el señor Trump cambia tan a menudo y es tanto el producto del momento inmediato. ¿Y qué reportero en qué situación le está haciendo qué pregunta difícil? Y su mente probablemente está en el problema de Jeffrey Epstein, que lo persigue aquí en casa, y todos los demás problemas. Yo no almacenaría, no tomaría mucha pista de este hombre. Su función, y en eso, es como la mayoría de los políticos estadounidenses en estos días. Su función es abrumadoramente distraer de las malas noticias y lo hacen de dos maneras. Los demócratas fingiendo que no está ahí y los republicanos fingiendo que tienen el poder económico de los Estados Unidos que tenía en los años 60 y 70 y que no ha perdido todo eso. Y por lo tanto, está en condiciones, incluso si admite que hay un problema, de solucionar rápidamente ese problema castigando a los malos países que causaron ese problema. Y así, ya saben, está ocupado culpando y castigando y actuando como si estuviera en condiciones de hacer mucho al respecto. Así que para mí y para la gente que piensa esto, de la forma en que estoy a punto de describir, vemos el problema del dólar y, de hecho, de muchos otros problemas que enfrenta Estados Unidos como algo que entra dentro de la categoría de los tipos de problemas que cabría esperar en un imperio en declive. Es decir, en un imperio global que ha superado su punto álgido y ahora se encuentra en la muy infeliz posición de tener que afrontar lenta e implacablemente que no tiene el poder y no tiene la riqueza que antes tenía. Y no puede resolver estos problemas de la manera en que lo hacía antes, y por eso necesita
en primer lugar, afrontar el problema básico que no hacemos en absoluto aquí en Estados Unidos. Quiero decir, si recuerdan, el pasado noviembre tuvimos una elección presidencial en la que 3 candidatos, Biden, Harris y Trump, nunca pronunciaron una palabra sobre un imperio en declive o un capitalismo estadounidense en declive porque su imperio ha desaparecido. Las mismas personas que pudieron mirar a Gran Bretaña y decir la triste condición de esa sociedad y de esa economía tiene más que ver con la desaparición del Imperio Británico. Pueden decir eso, pueden demostrarlo, pero no pueden permitir que ni siquiera la pregunta se aplique a los Estados Unidos, como si de alguna manera extraña y especificada todos los demás imperios que se han ido no significaran nada porque el imperio americano perdura de alguna manera mágica. Los capitalistas estadounidenses participaron y aceleraron el declive cuando tomaron la decisión, aproximadamente al mismo tiempo que Estados Unidos abandonó el patrón oro de trasladar la producción a Asia. Pero en cualquier caso, fuera de Estados Unidos, el desarrollo del motor a reacción y el desarrollo de Internet hicieron posible supervisar la producción tan fácilmente en China como antes se hacía en California o tan fácilmente en Sao Paulo, Brasil, como antes se hacía en Chicago. Y así, siendo los salarios mucho más bajos allí, esas economías desesperadas por llevar puestos de trabajo a su país, las corporaciones americanas vieron enormes beneficios y se marcharon. Cientos de miles de millones de dólares de inversión en el extranjero, cruciales para el desarrollo de la economía brasileña, la economía india, la economía china. Así que Estados Unidos, que por cierto a veces le gusta atribuirse el mérito del desarrollo económico de China y merece algo de crédito. Quitárselo a los chinos es infantil, pero eso es lo que pasa por política en nuestro país. Pero hay un grano de verdad. Es en parte lo que hicieron las corporaciones americanas y las corporaciones europeas y las corporaciones japonesas. Pero el resultado final es que todo ese desarrollo fuera de Estados Unidos significaría tarde o temprano que el dólar estadounidense no era necesario, no necesitaba desempeñar este papel. Y entonces grandes países como China e India y Brasil empezaron a aprender de sus propios economistas los privilegios y los beneficios que se obtienen si tu moneda se utiliza en todo el mundo y querían algo de eso para sí mismos, que es de nuevo lo que quiero decir con un imperio en declive que se enfrenta a demandas que son naturales a medida que otras economías crecen. Quería preguntarte, ¿qué está pasando con las economías europeas? Hay, como has dicho, mucho daño autoinfligido, pero ¿ves algún camino hacia la recuperación? ¿O es simplemente cuesta abajo a partir de aquí? No, la única recuperación que veo que podría imaginar, así que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, sería un reconocimiento de que deben utilizar su tamaño, su riqueza, el fruto de 5 o 6 siglos de colonialismo y capitalismo para labrarse un camino independiente. Tienen que romper su conexión con Estados Unidos. Es el fin para ellos. Y más aún ahora, el señor Trump es capaz de hacer una broma sobre que Canadá es el 51º estado. Esa broma se extenderá a Europa en breve y no tardará mucho. No tiene sentido que Europa tenga algún papel que desempeñar en ningún lugar, excepto quizás para pagar armas que puedan usarse en Ucrania, para que el señor Trump quede bien ante su base de que no está gastando dólares de los contribuyentes estadounidenses en la guerra de Ucrania, lo cual el contribuyente estadounidense ya no quiere hacer, sino que está gastando dinero europeo. Y si los europeos permiten esto, noté que el señor Merz, cuando impulsó su programa de bonos, habló sobre el impulso a la economía alemana, pero ahora está diciendo que comprarán armas estadounidenses. Para mí está más allá de las palabras. Si no compras las tuyas, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Un puesto de avanzada para el ejército estadounidense. Un lugar para almacenar misiles antes de que sean enviados a Ucrania o a cualquier otro lugar. No vas a derrotar a los rusos. Es ridículo. Napoleón no pudo. Hitler no pudo. Señor Starmer, debes estar bromeando. Nadie,
Estados Unidos no puede hacerlo. Sabes, el mundo es un lugar muy, muy diferente. Europa es rica. Europa es grande. Europa debería desempeñar un papel importante, pero tiene que unificarse y tiene que cortar el cordón umbilical con Estados Unidos o de lo contrario no tiene reloj. Sabes, y no es solo lo que hacen, Glenn, es ver el discurso, el Wunderling o el jefe de la OTAN. Cuando hablan, Estados Unidos literalmente les da una patada en la nariz y hablan dulcemente sobre Estados Unidos que, sabes, anuncian un gran arancel y dicen, bueno, tomaremos represalias y luego no lo hacen. Es incluso peor que simplemente ceder en esta actuación, que ni siquiera escucharemos nuestras propias palabras en esta situación. Estamos tan decididos a ir con Estados Unidos contra Rusia. Me parece tan triste y ya sabes, miro a Francia, miro a Alemania y me pregunto, ¿será esta gente capaz de encontrar una manera de hacer eso? ¿O irá por Le Pen y esa gente porque el resto de su sistema político es simplemente una política de no somos ninguno de esos dos, lo cual la gente ya sabe? Y eso no es un programa. Hay un último punto que me gustaría destacar por una serie de razones técnicas. La consecuencia de declarar la guerra económica al mundo entero, que es la política del señor Trump, con aranceles, con acuerdos comerciales, con sanciones, eso es realmente todo parte de ello. Por razones técnicas, aún no ha afectado a la economía estadounidense de la manera que creo que lo hará. Por supuesto, puedo estar equivocado, pero he estado haciendo esto toda mi vida adulta observando la economía estadounidense. Lo que veo venir, y lo digo en la segunda mitad de este año, así que estamos hablando en el 2025, van a empezar a haber serios signos de recesión junto con serios signos de inflación. Y esto va a ponerle dificultades al señor Trump mucho mayores que cualquier cosa que haya visto hasta ahora. Y el movimiento obrero se está moviendo aquí, el clima político no es bueno para él, así que incluso su propia base está cada vez más dividida. No les gusta lo que están haciendo con la atención médica. Kennedy es un desastre. No les gusta el nivel de persecución de los inmigrantes, se ha exagerado y ahora ha producido una reacción violenta. Realmente hay un horror generalizado por lo que está sucediendo en Gaza y el señor Trump. Hay mucha especulación de que tiene que apoyar a Netanyahu porque la policía israelí incluyó al señor Epstein y que tienen material que no puede arriesgarse a ser. Y de nuevo, nunca se sabe con esas cosas y nunca se sabe qué creer, pero ahora se está hablando de esto, incluso por muchos que fueron sus más firmes partidarios que están hablando así. Esto es, estás viendo la desintegración. En este punto yo les diría, ya no es una pregunta, ¿se desintegrará? Ahora la pregunta es, ¿se está desintegrando? ¿Podrá encontrar alguna manera de ralentizar esto, de detenerlo, de revertirlo? ¿Hay algún problema, algún programa? Eso es lo que tiene que encontrar. Aún no lo ha encontrado. Así que la fanfarronada sobre la India y China hasta ahora no ha tenido las consecuencias internas. Pero tenemos millones de estadounidenses que ahora están empezando a comprar en los dos momentos de venta al por menor más grandes de Estados Unidos antes de que empiece el año escolar ahora y luego antes de Navidad. Y así que estamos a punto de entrar y si los precios suben, entonces habrá muchos problemas aquí. Muchos problemas.